Buena la música acá en el centro histórico. Estamos en la calle 65, entre 62 y 60, y a mis espaldas el Banco Mercantil de Yucatán. Ahí pueden leer que dice Banco Peninsular Mexicano, pero esto fue posterior, porque originalmente en febrero de 1890 se fundó como el Banco Mercantil de Yucatán. ¿Por qué? Porque vamos a contar la historia de los billetes y las monedas yucatecas mientras bailamos acá en el centro. Chao. Vamos a ver esa historia, les va a gustar. Amigas, amigos, billetes yucatecos. Bueno, ahora estoy solo, ¿no? Voy a quitarme el cubreboca, digo, para tener un mejor sonido. Ahí está. Tengo en mis manos un billete yucateco del Banco Mercantil de Yucatán de 50 pesos. Este billete ya está certificado. Es un papel moneda garantizado por un valor de 50 pesos. El precio o el costo actual de este billete es de unos $800. En su tiempo, con este billete podías comprar, digamos, un automóvil de la época. Fue uno de los billetes que circularon en Yucatán hasta antes de 1925, cuando en México se estableció la política monetaria del país. También tengo acá este libro que acaba de ser reeditado en su segunda edición, de René Bagundo Crespo, un apasionado de la numismática. La numismática es la ciencia que se encarga de estudiar toda la monetaria mundial, internacional de los países. El billete, las monedas y su valor de cambio. Este libro es interesantísimo para los yucatecos porque nos narra y nos explica a detalle, inclusive las monedas que se usaban en el Saratoga. Digo, para los que estamos más viejitos, el Saratoga fue un conocido centro nocturno en el que había fichas y las fichas eran yucatecas. Esto que están viendo, amigas y amigos, son, por llamarlo una cosa, monedas o fichas de las haciendas enequeneras. Este es de la hacienda Uxtapacap de Tecó, 5 mecates de chapeo. Existieron varias denominaciones, por ejemplo, el almud, el mecate, el chapeo, y cada una tenía un valor. Se usaba para diferentes cosas en las tiendas de raya de las haciendas. Antes de que se usaran las monedas y los billetes que se hicieron acá en Yucatán, la gente andaba su dinero o su peculio, que se refiere a la posesión privada, en plata. Inclusive, como no había notarios públicos, iban al escribano a registrar sus pertenencias y llevaban la carreta de dinero. Por eso muchísima gente, por temor a que le roben, enterraba el dinero en sus casas y fallecían y el dinero se quedaba enterrado. De ahí viene que cuando se hicieron muchísimas modernizaciones en algunas casonas o haciendas enequeneras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues se encontraron algunos tesoros de monedas de plata que la gente conservó antes de que existieran estas fichas, que dieron pie a la facilidad mercantil de intercambiar esto por mercancías. Digo, también va acompañado de toda la historia de opresión y esclavismo que vivieron los yucatecos con los enequeneros. Recuerden ustedes que la revolución llega con Salvador Alvarado en 1915 y da pie a todo este cambio que hubo para tratar de evitar la esclavitud en la que vivían muchísimos yucatecos de las haciendas enequeneras. Y aquí una muestra de estas fichas que se intercambiaron en las haciendas. Podemos apreciar aquí varias de ellas, de la monetaria que se utilizó. Por ejemplo, acá 1000 pencas, este de Santa Cruz, este de San Bernardo, de los Peón. La familia Peón tuvo muchísimas haciendas y establecieron también una política monetaria que se empezó a regular en 1890, cuando se funda el Banco Yucateco, el 1 de febrero de 1890, y 15 días después, más tarde, más o menos, unas semanas después, se funda el Banco Mercantil Yucateco. Un año después de la llegada de Salvador Alvarado a Yucatán, en 1916 se prohibió el uso de estas fichas o monedas, porque nada más era una cuestión interna que usaban las haciendas para las tiendas de raya. Lo que pretendía el general era que de algún modo se aboliera esa esclavitud económica de la que dependían, y es cuando se crea, para controlar el mercado del enequén, es cuando se crea la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén. Aquí en el libro de René Bagundo Crespo, en su segunda edición, en la página 85 tenemos la explicación de lo que fue la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén,
que para evitar que tú cargaras tus monedas de plata y para evitar que se siguiera usando las fichas, crearon esta especie de pagarés. Les voy a mostrar un pagaré. Es un pagaré original por 6.506 pesos de 1918, del 8 de enero de 1918, con el que se avalaba tu economía, ¿no? Tu dinero. Aquí también les voy a enseñar un billete de la Comisión Reguladora del Mercado de Enequén de $1. Este es un billete original, perfectamente bien conservado, enmicado. El águila porfiriano y el anverso. Y para que vean el poderío económico que llegaron a tener los yucatecos, había dos grupos, el de Eusebio Escalante y el de Olegario Molina. Aquí tenemos copia de acciones del Banco Yucateco y del Banco Peninsular Mexicano. En Yucatán hubo 5 instituciones financieras, las cuales manejaron el mercado del Enequén e hicieron riquísimos, extremadamente ricos a muchísima gente. Se estima que uno de los hombres más ricos de México fue Olegario Molina, y por eso pudo ser capaz de crear estos bancos antes, les repito, de que en 1925 se estableciera la política monetaria de México. Creo que una de las razones por las que los americanos nos llevan mucha ventaja con su dólar y ha adquirido un mayor valor en el mundo actual es porque los Estados Unidos fueron capaces de crear una moneda única nacional, que es el dólar, desde que se independizaron prácticamente. En cambio, los mexicanos tardamos muchísimo tiempo en establecer una política monetaria. Nos independizamos en 1821 y fue hasta 1925 cuando se crea el Banco de México. Antes de esa época hubo estados como Zacatecas, Jalisco y Yucatán, entre otros, que crearon su propia política monetaria, sus propias monedas, sus propios billetes, y esta es la historia que nos precede al mundo actual. Y así es como las monedas y los billetes yucatecos existieron hasta antes de 1925. Soy Rafael Gómez Chi y sígueme para más crónicas delirantes. Y en lo que me sigue voy a gastar una lana aquí con unos tacos en el mercado, chao, sin cebolla.